Dios puso en mi corazón predicar este tema, pasarela a la fama. Así, de esta manera, de este título, de esta forma, pasarela a la fama. Y precisamente vamos a hablar la historia de aquel jovencito cantor de Israel, el dulce cantor de Israel, que tiene una riqueza espiritual inconmensurable. Pero antes de entrar de lleno con el mensaje, quiero presentarles algunas pinturas. Nos vamos a convertir en críticos del arte, en pinturas famosas que han sido, en este caso, desarrolladas, pintadas por artistas reconocidos y otros no tanto. La primera que tenemos es la Mona Lisa. Esta pintura es la más famosa de todo el mundo. Se encuentra en el Museo del Louvre en París. La gente hace filas de horas y horas para entrar a ver esta pintura. Está chiquita, es un cuadro pequeño, pero es tan famoso. Leonardo da Vinci es el pintor y tiene características que la hacen únicas. Su valor es invaluable. De hecho, no se puede valuar. Está protegida con toda seguridad y está muy interesante ver la forma en que fue pintada y ver la expresión del rostro de la mona. Entonces, es una pintura súper especial de Leonardo da Vinci. La segunda, le tomé una foto, también es una pintura de Leonardo da Vinci. No es tan famosa como esta, está en un museo de la ciudad de Washington. Dios nos permitió estar allí en la ocasión pasada, en el verano pasado, y estuvimos en ese museo y la obra principal de ese museo es precisamente esta pintura. La única que tienen ahí de Leonardo da Vinci. No sé el título, no me acuerdo del título, pero está muy bonita, muy interesante y había muchísima gente viendo esta pintura de Leonardo da Vinci. La tercera pintura es de mi esposa. Esta la pintó el año pasado, es una paloma y a mucha gente le gustó. Yo la felicité por su pintura tan bonita y está precisamente ubicada aquí a la entrada, al acceso al templo. Entonces, esta pintura es de mi esposa. Y la última pintura, esta pintura, ¿qué le ve de especial? Vamos a convertirnos en críticos del arte. Esta pintura, ¿qué le ve usted de especial? Es la figura de un hombre. ¿Qué le ve de especial a esta pintura? El retrato muestra al matemático británico Alan Turing, el que fue el creador de la computadora moderna, y lo presenta como el dios de la inteligencia artificial. Su creador, ¿saben quién la pintó? ¿Creería usted que se trata de un niño que la pintó? ¿De un adulto? ¿De un hombre? ¿De una mujer? ¿De un joven? ¿De un anciano? ¿Quién la pintaría? Quiero conocer su opinión. Así como la ve, ¿quién la pintó? Un joven. Allá Alicia dice que un joven. ¿Quién la pintaría? ¿Una qué? ¿Una IA? La pintó un robot. La pintó un robot con inteligencia artificial, precisamente. Entonces, el retrato muestra al matemático británico Alan Turing como el dios de la inteligencia artificial. Su creador es un robot llamado AIDA, que se parece a una mujer con el pelo corto. Un retrato del matemático británico Alan Turing. ¿Y en cuánto cree usted que se cotizó, que se vendió, que se
subastó. ¿Para cuánto le gusta esta pintura que parece también de un niño? $1,100,000. Imagínese, esa pintura pintada por un robot con inteligencia artificial costó la friolera cantidad de $1,100,000. No dejo de sorprender, es una suma sorprendentemente grande para una pintura cuyo creador no era un artista en el sentido tradicional, sino más bien un robot humanoide. Imagínese, una inteligencia artificial, un robot pintando un cuadro, el cuadro se subasta, se vende y el precio que se pagó por él es más de $1,000,000. Simplemente algo impresionante, fuera de toda lógica, fuera de todo razonamiento. Impresionante esto. Vamos a ir a la Escritura y abrimos nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13. Dice la Escritura: entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. El mensaje entonces lleva por título Pasarela a la fama, y vamos a conocer esta fascinante historia. El robot, un robot pintor, la verdad me sorprendió muchísimo. Su cuadro parece surrealista y lo más sorprendente fue el precio en que se vendió: más de $1,000,000. Definitivamente la ciencia ficción se está convirtiendo en realidad y en el futuro cercano veremos de todo: robots que cocinen, que conduzcan, que cuiden a adultos mayores y niños, que limpien la casa y hagan de todo. El robot pintando a Alan Turing me recuerda la historia de un jovencito elegido contra todo pronóstico para ser el rey de Israel. No está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero la historia del célebre rey Saúl fue de más a menos. Empezó a cometer errores tras errores, empezó a envanecerse, a enorgullecerse por el puesto que Dios le había dado como príncipe de su pueblo, y fue decayendo la monarquía, hasta que finalmente Dios lo comisionó para ir a destruir a los amalecitas. Él perdonó al rey, perdonó el ganado, y al encontrarse con el profeta Samuel le dice: Dios te ha desechado para que no seas rey sobre su pueblo, y Él ha levantado una persona ideal para dirigir este país y para ser ungido en tu lugar. A partir de ahí el rey Saúl empezó a disvariar, un mal espíritu lo poseía, lo posesionaba, empezó a sentirse terriblemente mal. Y los siervos, los funcionarios, empezaron a buscar respuestas para que él pudiera sentirse mejor. El espíritu malo lo posesionaba, lo tomaba, disvariaba, enloquecía en esta manera tan drástica, tan trágica, cometía errores garrafales, y en esta ocasión encontraron precisamente a un dulce cantor, a alguien que tocaba el arpa y a alguien que pudiera ayudarlo, y era precisamente el joven David, que era en este caso el dulce cantor de Israel. A la casa de Isaí, en la aldea de Belén, tocó el gran profeta Samuel. Su misión era
sorprendente, pero también encubierta. Dios había desechado al rey Saúl y elegía al siguiente rey que gobernaría su pueblo. Uno de sus hijos sería el gran elegido, y los pusieron a desfilar en la pasarela a la fama, en el desfile del reino. El primogénito Eliab parecía ser el candidato ideal. Alto, rubio, guapo, hermoso, pero Dios le dijo al profeta: no veas el exterior, yo miro el corazón. Yo lo he desechado. Yo no veo lo que la gente ve. Yo no me fijo en los detalles que la gente se fija. Yo lo he desechado. Cuando esto es recibido por el profeta, le dice a Isaí: ¿no tienes más hijos? Y es que Isaí era el jefe de esa familia. Era el papá de todos esos 7 hermanos. Vivía en una aldea humilde, en Belén de Judea, que se encontraba cerca de la capital de Jerusalén. Y cuando Dios se fijó en una persona para sustituir al célebre y desechado rey Saúl, se fijó en uno de los hijos de Isaí. Le dijo al profeta: llena tu cuerno de aceite, te envío a la familia de Isaí. Me vas a ungir por rey por el siguiente rey de Israel, a uno de sus hijos. Dios no le dijo a cuál, le dijo uno de los hijos de Isaí. Y cuando Isaí miró a Eliab el primogénito, dijo: de cierto delante del Señor estás ungido, alto, fuerte, poderoso, imponente. Pero Dios, viendo el corazón de las personas, le dijo: lo desecho. Yo no veo lo que tú ves. Yo no me fijo en los detalles que tú te fijas. Entonces fue desechado. Dios desechó a él al igual que a todos sus hermanos. Eran 6 y a todos los desechó. El profeta pregunta: ¿que no tienes algún otro hijo? Elí responde, Isaí responde: es el más pequeño, pero se encuentra allá cuidando el ganado, se encuentra allá cuidando las borregas, como diciendo: es el sorullo de la familia, es el que menos me importa, es el menos interesante. Pues mándalo traer, porque no vamos a comer hasta que haya regresado el hijo que tienes en el campo. El profeta razonaba con Isaí: Dios no ve el porte, los músculos y todo el exterior. Dios ve el corazón. ¿No tienes más hijos? Ya habían desfilado 6 de ellos y habían sido desechados. Faltaba el menor y fue llamado con insistencia y apresuradamente. No se sentarían a la mesa sin él. Al llegar David olía a borregas. Era joven y humilde, pero conquistó el corazón de Dios. El Señor lo elegía para ser rey en lugar de Saúl. Lo convertía de ser su pastor o un pastor y músico de las planicies y las montañas en guerrero poderoso y el más famoso de los reyes de Israel. Es interesante meterse a la escena, echarse un clavado al momento, disfrutar del instante en que el profeta levanta su redoma, su vasija de aceite y la derrama sobre un jovencito que tendría como unos 15, 16, 17 años, que estaba curtido en las faenas del desierto, cuidando borregas, que allá tocaba los salmos que más adelante son transmitidos de generación en generación y que los tenemos en la Biblia. Era un pequeño gigante, era un jovencito con características especiales y únicas, y era el elegido de parte de Dios, era el elegido de parte del Señor, era el elegido para gobernar la nación israelita.
¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó al día siguiente de esa tremenda elección, de esa tremenda unción, de esa tremenda visitación del profeta a la casa de Isaí? Las cosas siguieron como normalmente seguían. David se regresó al desierto y cada uno de sus hijos a sus actividades. David, no cambió absolutamente nada. Simplemente era y seguía siendo un pastor de ovejas, gobernando sobre las chivas, las cabras y enfrentándose a leones y osos. Ahora, la unción le dio mucho, pero le quitó temporalmente el trabajo, la familia, la paz y tantas cosas más. Su camino al trono de Israel estaba lleno de amenazas y peligros. Saúl no descansó de perseguirlo. Él se sentía como un perro muerto o una pulga, pero tarde que temprano llegó su momento y la unción que tenía lo llevó al trono de Israel y a convertirse en toda una leyenda. Fíjese lo interesante de esta historia y de este caso. David regresa al desierto, se convierte después en el músico de la corte, más adelante en guerrero profesional, gana las victorias más famosas de la época, se enfrenta a Goliat y lo derrota. Siendo un jovencito, se enfrenta a un gigante tremendo como fue Goliat y lo derrota, y entonces su fama se extiende. En una de las fiestas de celebración, cuando estaban entrando los soldados a una ciudad israelita, las muchachas cantaban una canción. Dice Dante Gebel que la cantaba Shakira. Las muchachas cantaban: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Esto no le gustó para nada a Saúl, que le dieran a David 10,000 y a él 1,000. Y empezó el odio, el resentimiento, empezó el coraje contra el pastorcito de Belén de Judea. Esto lo llevó a niveles increíbles. En una ocasión David estaba tocando y Saúl tomó la lanza y se la aventó con toda su fuerza para clavarlo en la pared. En esta ocasión David pudo defenderse y regresarle la lanza con toda su fuerza, pero no lo hizo, porque David se enfrentaba no con Saúl, David se enfrentaba contra él mismo y tenía que ser pulido, tenía que ser procesado, tenía que ser limado antes de ascender al reino. Cuando alguien inocentemente o con toda la intención nos lanza las lanzas para clavarnos contra la pared, lo más común es responder con toda la furia, con todo el coraje. Pero a veces no entendemos que Dios lo está permitiendo para pulirnos, para adiestrarnos, para capacitarnos, para moldearnos nuestro carácter, porque todos llevamos un Saúl dentro, un monstruo que ataca con furia y con fuerza, y ese monstruo debe de ser molido, debe de ser procesado, debe de ser moldeado a las características y a los dones de parte de Dios. Si algo debemos de buscar de Dios es su unción, su presencia y hacer su perfecta voluntad. El alto llamado nos puede encontrar en las faenas diarias, hasta cuidando borregas o tocando el arpa, pero cuando Dios llegue hay que responder con fuerza. Nuestro mundo está caótico y necesita de hombres y mujeres revolucionarios que consigan la paz y traigan la tranquilidad. El gigante Goliat desafiaba a la nación israelita y les decía: denme un hombre para que pelee conmigo. Si él me gana, nosotros seremos sus esclavos, sus siervos.
si yo le gano, ustedes serán nuestros siervos. Denme un hombre para que pelee conmigo. Desafió un día, desafió otro día, se burló de ellos el tercer día, el cuarto día, el quinto día, hasta el 40º día. Hasta que llegó David al campamento y dijo: ¿cómo es posible que este hombre maldiga a nuestro Dios? Yo lo enfrento. Y cuando lo llevaron con Saúl, Saúl dijo: eres un muchacho, no puedes. Señor, he derrotado osos, me he enfrentado a leones, y este incircunciso no será más que uno de ellos. Yo puedo derrotarlo. Se puso en línea de batalla. El filisteo lo maldijo con toda su fuerza, con toda su furia, y se lanzó corriendo contra él. David tomó unas piedras, 4 de ellas, 5 de ellas, en su honda, puso una y la dirigió con toda su fuerza. Le pegó al filisteo en la frente, en el único lugar desprotegido de su malla, de su cota, de toda su armadura. Le pegó en la frente, lo noqueó, lo desmayó, cayó tan fuerte como era, tan grande como era, corrió intempestivamente, tomó su espada y le cortó la cabeza. El pequeño gigante enfrentándose contra el mastodonte filisteo, y la victoria fue impresionantemente para David. Él se había enfrentado previamente a leones y osos. Cuando nosotros tenemos problemas, adversidades, crisis, tempestades, son como los osos y los leones que nos capacitan para enfrentarnos con el gigante. Cuando Saúl nos lanza, en este caso jabalinas y lanzas, debemos de entender que hay que esquivarlas, que hay que salir adelante tras ellas, pero nunca tomarlas y devolverlas, porque Dios está puliendo nuestro carácter, domando nuestro temperamento, haciendo cosas impresionantes con nuestra vida y con nuestra familia. Y el Saúl que llevamos dentro no debe de crecer, sino por el contrario, ser extirpado, porque tiene tantas características dañinas y destructivas. Si algo debemos de buscar de Dios, es la unción, su presencia y hacer su perfecta voluntad. Ahorita decía Leonel, ¿cuántos estamos en la voluntad perfecta de Dios? Pocos levantaron la mano. Hay mucha gente que está en la voluntad permisiva de Dios, pero no en la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y cuando nos metemos a esa voluntad que es agradable y perfecta, nuestra vida cobra significado, cobra propósito, cobra en este caso las características que la levantan, que la sumen en victoria, porque somos llamados a vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. En el desierto todo era monotonía y todo era aburrimiento, pero David tuvo su prueba de fuego al enfrentarse a leones y osos. Luchó cuerpo a cuerpo con ellos, sin saber lo que Dios lo preparaba para vencer al gigante. Las pruebas y dificultades presentes nos preparan para el día de mañana derrotar a nuestro gigante. Él se presentará desafiante, se reirá de nosotros, nos dirá que somos pequeños, que no podemos, que somos infames, que somos una basura para ellos. Serán gigantes impetuosos, gigantes fuertes, gigantes potentes, pero los osos y los leones que diariamente enfrentamos nos capacitan para vencer gigantes. Somos domadores de gigantes, vencedores de gigantes. Somos instrumentos de Dios para derrotar a los gigantes.
Dios hace maravillas a través de su pueblo. Dios hace maravillas a través de sus hijos. Dios hace maravillas a través de ti y a través de mí. Venceremos a los gigantes. Después de ser ungido, nada cambió para aquel jovencito. Volvió al desierto a cuidar borregas. La diferencia era la unción que ahora poseía, la cual lo promovería al llegar su momento. Y este se presentó primero tocando para el rey Saúl y ahuyentando el mal espíritu. Y luego cuando Goliat desafió al ejército y al Dios israelita. Fíjese qué interesante. Dios promovió a David en su tiempo y él no se desesperó. Siempre consideró a Saúl como su rey. Nunca se precipitó en su camino al trono. Dios tiene preparado para nosotros algo grande, algo maravilloso. Dios quiere desarrollar en nosotros carácter, temperamento, pero a veces lo que vemos es todo lo contrario. Vemos todas las circunstancias adversas, difíciles, pero Dios tiene el control. Cuando todo nos sale mal, Dios tiene bendición para nuestra vida, bendición para nuestra familia. Dios tiene tiempos para promovernos, para llenarnos, para satisfacernos, para ministrarnos. Tarde que temprano, todos enfrentamos al gran y tremendo gigante, un monstruo que amenaza nuestra vida, familia o economía. La primera reacción sería correr y ponerse a salvo, pero de él no podremos escondernos. Tenemos que enfrentarlo, vencerlo con estrategia y astucia, con piedras dirigidas por Dios para pegarle en la frente, directamente en la cabeza, directamente en la frente, directamente en la parte más vulnerable. Ahí lo venceremos, ahí lo derrotaremos, ahí lo derribaremos. La piedra será guiada por los ángeles y le pegará en el momento justo, adecuado, en el momento único y especial. Tarde que temprano, todos enfrentaremos al gran gigante. David lo derribó a la primera. Le pegó justo en el área no protegida de su frente. Corrió para tomar su espada, aprovechando que estaba noqueado. Con un esfuerzo sobrehumano levantó su espada. El resto es toda una leyenda. Levantó en alto su cabeza y el ejército filisteo huyó despavorido. No podía levantar la espada. Era demasiado grande la espada. Era demasiado fuerte la espada. Pero Dios le daba el poder no solamente de vencer al gigante, sino de cortarle la cabeza. Vencedores de gigantes. Le podemos cortar la cabeza al diablo. Le podemos cortar la cabeza a ese problema. Le podemos cortar la cabeza a esa serpiente. La única manera de vencer a una serpiente es cortándole la cabeza. Y aquel tremendo filisteo era derribado, era destruida y era decapitado por la poderosa mano del rey David, que en ese tiempo era un jovencito. David entonces lo derribó a la primera. Somos llamados a triunfar y a ganar las grandes batallas. Pero en los momentos cruciales, la unción determinará quiénes somos. Aún hoy hay una pasarela a la fama y tú eres el escogido para representar a Dios en la tierra. Si un robot puede hacer un cuadro que se vende en millones de dólares, ¿cuánto más hará con nosotros sus valientes soldados? Veíamos ahorita el cuadro del robot. A ver si me lo ponen otra vez. El cuadro del robot. Si un robot puede hacer algo como eso y se vende en $1.100.000, ¿qué no hará Dios con nosotros, hombres y mujeres ungidos, apartados,
útiles en las manos del Señor, ¿cuánto podrá hacer? Si un robot puede hacer un cuadro que se vende en millones de dólares, ¿cuánto más hará con nosotros, sus valientes soldados? Somos instrumentos de Dios en la tierra. Somos soldados valerosos y fuertes. Somos instrumentos poderosos en las manos del Señor para vencer gigantes, para derrotar osos, para acabar con leones, para ser instrumentos poderosos en las manos de nuestro Dios. ¡Qué grande es nuestro Dios! Un Corazón, el grupo musical, gana el Grammy al mejor álbum cristiano. Creo que ni siquiera ellos soñaron con tan grandes alturas. Todos podemos ser usados por Dios para grandes empresas, así como pequeños detalles. Lo importante es hacer su voluntad perfecta, colocarnos humillados en su mano y con su ayuda conquistar las grandes victorias y vencer a los feroces gigantes. Conquistar las grandes victorias, vencer a los feroces gigantes. Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad. Tenemos que soñar en Dios para hacer sus maravillas con el Creador, para ser instrumentos en sus manos, para hacer su voluntad. Somos el que Dios elige, somos el pequeño en la pasarela a la fama, somos el pequeño que Dios levanta, el pastor de ovejas y de cabras que sale del desierto y se convierte en el poderoso rey David, toda una leyenda, el más famoso rey de la tierra. Me decía un amigo, si los israelitas dieran el grito, en vez de decir viva Allende, viva Morelos, viva los personajes de la independencia, ahora le dan un chorro de vivas más, viva la democracia, viva un chorro de cosas más. Pero en este caso, en Israel, la gente gritaría viva David, viva Salomón, viva Abraham, viva Isaac, viva Jacob. Son sus héroes nacionales. Pero uno de los más prominentes, más fuertes y más interesantes fue el rey Saúl, el rey David, perdón. Al rey Saúl lo desecharon, al rey Saúl lo mataron en el monte Gilboa junto con sus hijos. Pero David es toda una leyenda, un instrumento maravilloso en las manos de Dios, que es catapultado a la fama, al trono, por la unción que recibía de parte del profeta. Pero desde el momento en que fue ungido hasta el momento en que fue rey, pasaron como 20 años de ser perseguido, de ser como una pulga, como una perdiz en el desierto, de enfrentar a los soldados fuertes y valientes del rey Saúl, persiguiéndolo constantemente, azotándolo, acechándolo. Y todo ese tiempo él se preguntaba, ¿dónde está la unción de Dios sobre mi vida? Pero se contestaba, guardándome del peligro, guardándome de la tempestad, guardándome del enemigo. Y los salmos que él escribe son preciosos, hablan precisamente de todas estas características. Dios quiere levantar el siguiente David sobre la tierra, el siguiente instrumento en sus manos para hacer cosas grandes, maravillosas o cosas normales y triviales. Pero somos invitados para recibir la unción del profeta, que se derrame sobre nuestra cabeza, que baje por nuestra barbilla, que se impregne en nuestras ropas, en nuestros músculos y en todas nuestras características. ¿Quién quiere la unción del profeta? ¿Quién la anhela? ¿Quién la desea? ¿Quién la quiere? Ponte de pie y vamos a pedírsela a Dios.
Vamos a decirle, Señor,